Hola, estamos en el curso de H2310 que se llama Camino a la Extinción, pero está formulado como una pregunta, no es una afirmación. Yo no estoy afirmando que vayamos caminando, vayamos hacia nuestra propia extinción, aun cuando todo indica que vamos súper encaminados, pero de que vayamos en una dirección no significa que no podamos cambiar de dirección. Y para eso este curso, para entender el problema y ver qué es lo que podemos hacer desde el plano individual, plano colectivo, como facultad, etcétera, y desde el mundo profesional. Cambiamos de unidad temática, entramos en la unidad temática 3, donde ahora vamos a estar hablando de qué es lo que pasa con el caso de Chile. Este tiene cuatro videos, tres videos, cuatro videos por ahí. Em, y este es el primero de estos, de estos videos para ver qué es lo que pasa con Chile en términos de las emisiones, de los compromisos, de trayectoria, lo que sea. Pero antes de hablar con Chile, siempre es bueno entrar a hacer comparaciones odiosas, ¿ya? Pero que son súper necesarias. Y en particular, si queremos entender qué es lo que está pasando con Chile, tenemos que entender qué es lo que pasa con Chile en el contexto mundial, ¿ya? De los otros países, ¿ya? Y lo primero que ustedes pueden ver en varios informes oficiales de Chile, dice que Chile emite solo el 0,25% total de las emisiones mundiales. Y eso es verdad, ¿ya? O sea, eso es innegable. Si ustedes van y toman las emisiones de Chile, las emisiones totales en un determinado año, se ordenan y estamos, ese numerito, un número bastante chico, sobre todo si se compara con números grandes de China, de Estados Unidos, de India, que está subiendo también, de todo lo que es Europa, y más encima si nos colocamos en presupuestos de emisiones, ahí ya queda una escoba bastante grande, ¿ya? Sin embargo, esto de que Chile emite solamente el 0,25% del total de emisiones, eso es un reflejo no de que Chile lo está haciendo bien, particularmente bien, ¿ya? Lo estamos haciendo bien, pero no es que estemos haciendo algo realmente bueno, sino que porque Chile es un país chico, desde el punto de vista de su población, ¿ya? Eh, y ahí es donde aparece el concepto de lo que son las emisiones per cápita, ¿ya? Es otra forma. Yo puedo ver las emisiones del país completo, ¿ya? Todo el país llamado Chile, qué es lo que está pasando, pero sí todas esas emisiones del país llamado Chile, las divido por la cantidad de personas que vivimos acá en Chile, aparece este concepto de las emisiones per cápita. Y ahí queda un número que mide, que está estrechamente relacionado con el nivel de vida, con el nivel de gasto o con el nivel de consumo o lo que sea de cada uno de los países, y ahí uno podría hacer una comparación un poco más concreta. Entonces, en ese contexto, si bien Chile emite el 0,25%, el nivel per cápita nosotros estamos en el percentil 70, ¿ya? Quiere decir de que el 70% de los países, más o menos, 70% de los países del mundo emiten per cápita menor, las emisiones son menores que las que tiene Chile. El 30% emite más que Chile, ¿ya? Pero el 70%, nosotros estamos en el grupito en la mitad de los países que más emiten, ¿ya? Y este gráfico de acá, lo que está en escala logarítmica, el eje Y, en el eje X aparece el porcentaje de la frecuencia. Entonces está en escala logarítmica de manera de poder compatibilizar emisiones que son del tipo 0,0 algo con emisiones que son del tipo 30 toneladas por persona por año, ¿ya? Eso da cuenta de toda la diferencia que existen a nivel de los países en términos de lo que son las emisiones per cápita. Hay algunos países que emiten 0,0 algo y otros países que emiten 10, 20, 30 toneladas per cápita. Entonces hay varios órdenes de diferencia, eh, de magnitud de diferencia, y para poder mostrar todo eso en un mismo gráfico está en el escalador logarítmico. Después, otro valor, esos son valores del 2021, si es que mal no me acuerdo. Eh, el promedio mundial de las emisiones son 4,655 toneladas de CO2 por persona por año, y Chile emite básicamente lo mismo, o sea, nosotros estamos en el promedio. Ya es como yo les decía, no estamos haciendo nada particularmente bien porque estamos emitiendo básicamente como el promedio y estamos dentro del grupo de los países que más emite per cápita. Lo que no salva es que Chile es un país chiquitito, 18 millones de personas, es un número chico si es que lo compara con los mil y tantos que hay en China o en India o 300, 400 millones que hay en Estados Unidos, ¿no? Entonces es un número bastante chiquitito. Si nos vamos a ver el detalle de estos países, cómo anda la distribución en los países de altas emisiones per cápita y países de bajas emisiones per cápita, tenemos que en el top 5 el país con más emisiones es Qatar. Estos datos de acá son, lo que estoy revisando son del 2023, ¿ya? País, Qatar, después va Bahrein con 26 toneladas por persona por año, después Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, y después viene Trinidad y Tobago. Eh, el primer grupo de países responde principalmente a países productores de petróleo. O sea, la producción de petróleo además tiene asociado muy grandes emisiones, ¿ya? Y el caso de Trinidad y Tobago es un país isla que su electricidad se produce por diésel, y ahí hay muchas emisiones, ¿ya? Y si nos vamos a la cola,
de los países que menos países emiten, menos emisiones tienen, nos encontramos con Somalia, 0,038 toneladas de CO2 por año. En la República Democrática del Congo, el África Central, Burundi y Malawi, son todos países que están en África, ¿ya? Eh, Esos números estamos hablando de toneladas por persona por año. Un, un litro de benzina emite 2,4 kilos, ¿ya? De CO2. Si ustedes llenan un estanque de 50 litros una vez a la semana, estamos hablando que eso, solamente eso, equivale a 6 toneladas al año, ¿ya? Y estamos hablando de países que emiten 0,038. O sea, ese número de ahí no es para nada un reflejo que lo estén haciendo bien, sino que es un reflejo de las carencias que existen en esos países, ¿ya? No es una buena noticia, ¿ya? Como les decía, 50 litros a la semana en benzina son 6 toneladas, 6 incluso llegando a 7, ¿ya? Y hay países en el mundo que emiten 0,0, que en promedio sus habitantes emiten 0,038, ¿ya? Eso da cuenta de diferencias que existen en términos socioeconómicos, de las desigualdades que bien conocemos, ¿ya? Si nos vamos a los países que son referentes, ¿ya? Australia, 14. Estamos hablando de un país grande, donde mucho transporte se hace por avión o por camión. Los Estados Unidos, 14,93, ¿ya? Después aparece Luxemburgo, un país súper chiquitito que está en Europa. Después Canadá, de nuevo, un país grande, transporte, camiones, buses, aviones, etcétera. Canadá, Rusia, también, de nuevo, país enorme, ¿ya? Además, productor de petróleo. Todos estos acá son productores de petróleo. Australia produce petróleo, Estados Unidos es el mayor productor de petróleo actualmente. Luxemburgo, no sé, Canadá también produce petróleo, Rusia también es productor de petróleo. Después aparece, hay un salto para abajo, aparece Japón, altamente tecnologizado, Alemania, Nueva Zelanda, con 6,7, China con 7,95, después Reino Unido con 5, Francia 4,7 y aparece ahí India con 1,9, y lo coloqué no porque sea un número particularmente grande, sino que porque tiene mucha población. De hecho, India es el país más poblado del mundo actualmente, ¿ya? Y nosotros, como yo les decía, tenemos una emisiones per cápita, o sea, estamos entre Francia y Estados Unidos. O sea, entre Francia y Reino Unido. Ahí, por aquí estamos, aquí estamos. En términos de nuestra emisión, estamos lejos de estos países referentes, pero como les mencionaba, muchos de estos países responden a la lógica de países grandes, donde además son productores de petróleo, productores, extraen petróleo en su territorio. Si nos vamos al vecindario, estamos a la cabeza del vecindario, somos el país que más emite per cápita. Después nos sigue Argentina con 4,19 y al final está Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Brasil con 2,32, Uruguay con 2,36 y así sucesivamente. Nosotros tenemos emisiones per cápita el doble de las que son de Uruguay, aun cuando el PIB de Chile es más o menos parecido al PIB de Uruguay. La diferencia es que la electricidad en Uruguay se produce principalmente, hasta donde tengo entendido, por hidroelectricidad, ¿ya? Que no tiene emisiones, ¿ya? Y nosotros, en cambio, tenemos una buena batería de, de centrales termoeléctricas todavía que están emitiendo. Hay un tema importante también a considerar en el tema de las emisiones. Cuando yo todos los gráficos que le mostraba anteriores son emisiones territoriales, o sea, vale decir cuántas emisiones sin cambio de uso de suelo ocurren en los territorios producto de quema de combustibles fósiles en los mismos territorios. Pero esas emisiones hay que también considerar que hay comercio internacional, que junto con el cobre también se van las emisiones asociadas del cobre a los diferentes países, y ese comercio internacional se puede medir tanto desde una transferencia de emisiones desde los países extractores de combustibles fósiles hacia los países que eh, producen servicios, bienes y servicios, ¿ya? Y en este caso en particular tenemos todos los países extractores, aquí en la península arábiga, mucho de ese combustible se va para Estados Unidos, aun cuando Estados Unidos es el mayor productor de petróleo. Rusia, antes, esto acá es un gráfico más o menos antiguo, antes producía mucho que seguía a Francia, ahora después de la guerra eso ya no ocurre, también Japón también recibe una cantidad de emisiones provenientes de Australia, como yo les decía, por ejemplo, que también un país productor de petróleo. Así que ahí tenemos una primera vuelta en términos de transferencias internacionales, ¿ya? Y después tenemos otra vuelta en términos de transferencias internacionales que va desde los países que son
producen bienes y servicios hacia los países donde se consumen los bienes y servicios. Y ahí aparecen lo que son las emisiones por consumo, donde yo tengo las emisiones per cápita, donde tengo las emisiones de un cierto país por los combustibles. A eso le tengo que restar las exportaciones, todas las emisiones asociadas a nuestras exportaciones, en el caso de Chile, el cobre o la fruta, y tengo que sumarle todas las emisiones que vienen desde afuera. Entonces ahí aparecen cosas como que el cobre chileno se refina en Japón, después eso se va para producir computadores en China, y después ese mismo computador chino se va para Estados Unidos, se va para Europa y lo terminamos comprando acá. ¿Ya? Esas vueltas en términos de, y todas esas vueltas son también en términos de, de- ah, también son intercambios de emisiones, ¿ya? Acá se ven flechas en grande, por ejemplo, como toda la flecha que da de Estados Unidos o IVA. Ya no sé cómo estará esta cosa acá, de Estados Unidos hacia Estados Unidos, de China hacia Estados Unidos, y aquí aparecen valores de 386, pero estos acá son megatoneladas, o sea, son 0,4 toneladas, ¿ya? Y el caso de China, por ejemplo, las emisiones, estamos hablando de, el que mal no me acuerdo, está como entre 3 y 4 gigatoneladas, giga. Y de esas 3 o 4 gigatoneladas, más o menos como un 10% serían comercio interior. O sea, también hay una buena cantidad de emisiones de China que se quedan directamente en China. No necesariamente todo lo que produce China se va hacia el resto del mundo, sino que una buena, muy buena parte, un 90% como les decía, se quedan directamente en China. Estados Unidos consume, monstruo que consume, que traga, traga. Europa también traga, traga en términos de emisiones, tanto estas emisiones de producción de bienes y servicios hacia consumo, como estas emisiones que son de extracción hacia la quema, directamente de combustibles fósiles por auto, ¿ya? Principalmente, ¿ya? Y también hay otro tipo de emisiones que son las emisiones asociadas a los cambios de uso del suelo, donde aquí las flechas cambiaron. Aparecen dos fuentes principales desde donde salen estas flechas, el Amazonas y Argentina, todo lo que es las vacas. Argentina básicamente, eso de ahí también son exportaciones de emisiones donde no están asociados a los combustibles fósiles, sino que a los cambios de uso del suelo necesarios para poder producir las cosas que se están vendiendo por esta emisión. Entonces aquí hay fuentes principales, todo lo que es el Amazonas y todo lo que es Indonesia. Esto es como las dos grandes pérdidas o las grandes emisiones territoriales que están existiendo por cambio de uso del suelo, que se explican por actividades económicas o de generación de alimentos hacia China, Europa, Estados Unidos, etcétera. ¿Ya? Y Chile es un punto chico perdido por ahí que no es mucho lo que hace, pero tenemos que hacernos cargo de ese 0,25% como que lo mencionaron en un principio. Y a eso va eh, este extracto de lo que fue la charla de la primera ministra de Escocia en octubre del 2021, donde dice, entonces para concluir mi mensaje es que hoy día es que todos los países de todas las formas y tamaños deben dar un pie adelante y para enfrentar este desafío. No podemos permitir que el tamaño sea algo en lo cual nos tenemos que esconder. Chile no se puede esconder, no puede eludir las responsabilidades que tiene de reducir ese 0,25% de emisiones. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? ¿Qué es lo que haga China? ¿Qué es lo que haga Europa? ¿Qué es lo que ocurre en África, con Australia, con la universidad? Eso son problemas que ocurrirán allá. Por lo menos nosotros tenemos que hacernos cargo de ese numerito, aun cuando ese numerito puede ser un número súper chiquito. Eh, pero viéndolo de otra forma, Chile se tiene que hacer cargo del 100% de sus emisiones. ¿Ya? Y hacia eso apunta hacia este mensaje de esta charla TED, que si quieren la pueden ver. ¿Ya? Y siguiendo con las excusas globales, ya está muy relacionada con todo lo que ya estábamos hablando, la excusa de la economía global, sobre todo con todas estas emisiones asociadas a las transferencias económicas, de movimiento de flujo de dinero. Ojo que están cambiando todas las cosas, pero por lo menos hasta en lo que era hace 5 años atrás tenía un cierto sentido lo que estoy diciendo. ¿Ya? Entonces hay una excusa que está relacionada principalmente con este tema de la economía global. Reducir las emisiones nos debilitará con unas lógicas de posicionamiento geopolítico y etcétera. Los demás no tienen ninguna intención de reducir sus emisiones y les dará ventaja sobre nosotros. Por ejemplo, no sé, si es que ocurren reducciones o leyes que reducen las emisiones en Estados Unidos, Canadá o lo que sea, eso tarde o temprano podría eventualmente terminar redundando en un aumento de los costos, y eso deja a estos países en una posición más desventajada respecto de otros países donde no existen ese tipo de regulaciones.
hacia ese lado de apunta este tipo de discursos. Aun cuando uno supone de que hacer bien las cosas va a salir más caro, eso no necesariamente ocurre, ¿ya? No necesariamente ocurre, ¿ya? Eh, pero sí ha ocurrido varias veces. Pero uno puede comenzar a pensar, y a esto como invitar a que pensar en soluciones que no necesariamente impliquen que tener mayores regulaciones desde el punto de vista ambiental para cuidar nuestra propia salud o nuestro propio futuro, redunden en mayores costos hacia la población. Podemos terminar haciendo cosas que también, además, sean más económicas, ¿ya? Desde el punto de vista monetario. Y, ¿Y ese qué hace? Este es el culpar a otro, ¿ya? Nuestra huella de carbono es trivial comparada con la de, póngale el nombre que quiera. Ahí está el asterisco. China, Estados Unidos, India, lo que quiera, ¿ya? Eh, Por lo tanto, como nuestra huella de carbono es inferior, es ínfima comparado con esa otra, no tiene sentido que tomemos la iniciativa, a no ser de que a la persona que se culpó en un principio, o ese país que se culpó en un principio, haga algo, ¿ya? Y esto es es como, ¿y ese qué hace? Ese es como culpar a otro, ¿ya? Básicamente, si yo culpo a este otro, yo condiciono mi acción a que este otro no está haciendo nada, en la práctica yo no estoy haciendo nada y estoy esperando que el otro país la otra nación haga ese algo, pero ese también le va a estar echando la culpa al otro y a fin de cuentas todo el mundo se echa la culpa así a otras personas, pero nadie hace nada. Y llegamos a un escenario estático y que no es la idea, sobre todo si estamos pensando, y esto acá, insisto, son discursos para dilatar la acción climática. Se dilata la acción climática argumentando que no, somos un país chico, que no tiene ningún sentido. O se dilata la acción climática, no, pero que esta cosa acá, hay posicionamiento geopolítico, ya. Son discursos para dilatar la acción climática que son bastante frecuentes, ¿ya? Eh, Eso, nos vemos.